Jon Voight probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. No, ¿cómo no ese vaquero? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. Vos sos el que sabes. Sí, vaquero. Vaquero, un podcast de política. ¿Vi El Eternauta? Sí, claro. ¿Cómo no hacerlo después de la repercusión que tuvo en el mundo de las redes y todo lo que llega del exterior? Y en particular por la utilización de un recurso ausente en el mundo del cine argentino, que es el campo de la ciencia ficción, más encarnada por actores como Ricardo Darín, que uno en la cabeza lo tiene asociado a películas como Nueve Reinas, El secreto de sus ojos, o allá lejos en el tiempo como un galán que tuvo un romance tórrido con Susana Jiménez. Por cierto, el recurso estaba en el mundo de las historietas. Recuerdo haber leído algunas de chico en las revistas que tanto circulaban, pero no en particular El Eternauta de Oesterheld, un personaje que desapareció en un centro de detención a mediados de los años 70. No utilicé por casualidad la palabra recurso cuando me referí a la ciencia ficción. Esta es un recurso más que en otras películas por ahí es caracterizado por otros ambientes. Puede ser la ciencia ficción, pero puede ser el recurso de una pandemia, puede ser el recurso de una invasión o la ruptura de un vínculo. Es como que cualquiera de estos eventos en particular puede disparar un cambio de comportamiento en los actores involucrados en una historia. Cuando me refiero a evento, aludo a otra forma de estar en el mundo que dispara reacciones como miedo, dignidad, alianzas frágiles y nuevos comportamientos que por ahí estaban dormidos, y también la valorización de ciertos recursos o cosas que estaban por ahí en el ambiente como despreciadas. Se ve en El Eternauta cuando aparece el Torino, el Meari, esos vehículos que estaban bastante olvidados ya y que en su momento fueron una gloria de la mecánica argentina. La camioneta, esa que desciende de un puente. Yo recuerdo de chico una propaganda de Ford que tiraban una de esas camionetas desde un avión Hércules, caía y rebotaba. Era una propaganda que apuntaba a destacar la fortaleza de un producto 100% argentino. Por lo menos eso estaba en la cabeza nuestra, más allá de que ese vehículo tuviese componentes importados o perteneciera a una marca emblemática de la ciudad de Detroit y de la línea de producción de Ford. Ford F100, la pickup más fuerte de la Argentina.
Me refería recién a un evento que cambia la forma de estar en el mundo y la ciencia ficción como recurso, la utilización del espacio. Ahí recuerdo en particular una película que resalté en mi libro, Estados Unidos versus China, Argentina en la nueva Guerra Fría tecnológica, que es 2001, Odisea del espacio. No es casual de que cuando se dispara un evento que genera una sensación de intemperie, esta es representada a partir de escenarios de esas características. El espacio, el mar, el desierto y la nieve, como en el caso del Eternauta. Al romperse la vieja forma de estar en el mundo, no hay relato que sirva al cual echar mano, y por eso no es casual por ahí que se terminan revalorizando ciertas conductas que estaban olvidadas y también cosas como las que mencioné recién. Cuando uno alude a un vehículo como el Meari, yo como cordobés lo asocio a la vida en esos pueblos medios hipones como San Marcos Sierras, donde por ahí hippies que viven con una forma de vida muy sencilla tienen vehículos de ese tipo, de cero costo de mantenimiento y muy buena amortiguación para los caminos de sierra. Pero eso alude al mundo de las cosas. También hay que tener en cuenta que este tipo de rupturas, de cambios de paradigma, está muy asociado a todo lo que es el campo del comportamiento, las conductas humanas y la sensación de fragilidad, de crisis, de miedo que genera cualquier evento que termina tirando el mantel con las copas arriba de la mesa. Es una sensación como de estar flotando en el medio del océano y no tener ni siquiera una mínima tabla como la de la película Titanic para poder agarrarnos. Y de haberla, quizás alcance para uno solo como ocurre en esa película. Ahí quería resaltar en particular, ya que no es el propósito de este video, hacer un análisis detallado y profundo de esta serie, que también es imposible porque apenas se han generado 6 capítulos de la primera temporada. Es apenas una apreciación donde valoro 2 dimensiones de esta película. Primero, el recurso no utilizado en el pasado a la ciencia ficción en el cine argentino, y además el haber producido una ficción que la inscribe dentro de una saga de películas que por ahí no tienen que ver puntualmente con la ciencia ficción, sino con el hecho de representar cómo es la vida después del sentido de un evento que cambió la naturaleza del juego. Barajar y dar de mano de nuevo. Ahí mencioné recién, en particular del año 68, la película de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del espacio, un gran clásico. Aparece un monolito, el monolito de Kubrick, que en el comienzo de la película, con la espectacular música de fondo de Así habló Zaratustra, la interpretación, la obra de Wagner, donde aparece un elemento extraño, ese evento que cambia las reglas del juego y altera el comportamiento de unos animales que se encuentran con algo nuevo.
A partir de la aparición de ese monolito, nada será como antes y, por supuesto, ello dispara comportamientos como la aparición de la violencia o de la agresión en la convivencia de estos primates en el marco de esa película. En una palabra, los dos elementos que mencionaba recién, el cambio de conducta, por el otro lado, asociada a la apreciación o valorización nueva de cosas y de instrumentos que estaban a la mano, una nueva técnica. Una segunda referencia a la que me gustaría aludir es una película de un director de culto ruso, Tarkovsky, del año 79, Stoker. Así como decía que la sensación de intemperie que genera un nuevo evento, que en el caso del Eternauta es representada por la nieve y la radiación, en 2001 Odisea del Espacio por el espacio, la aparición de un monolito extraño, en el caso de Stoker es un ecosistema arrasado. Si tengo que aludir a una escena en particular de esa película, es una donde el personaje principal con otro de los también protagónicos de la película viajan en una zorra donde aparece un ruido que en el marco de ese ecosistema arrasado suena de forma diferente. Hablaba recién de la vida después del sentido. Hay un sentido nuevo. Es una escena donde hay un ruido, un clan, clan, clan típico de los trenes que uno, si lo siente en el marco de una vida urbana normal, como acá en Buenos Aires, es lo más normal del mundo y uno ni le presta atención. En el marco de esa película suena como una gran sinfonía de Mozart o de Beethoven. Es un nuevo guión, una nueva forma de apreciar el mundo, la vida después del sentido. Они нас не догонят. Да что вы? Они ее боятся, как огня. Кого? Es como que a partir del evento emana otra lucidez, otra redención, una nueva forma de locura, nuevas formas de estar en el mundo. Ahora salto a 1984 para traer a colación uno de mis grandes clásicos preferidos, París, Texas, de Wim Wenders, donde aparece un personaje, Travis, que emerge del desierto sin lenguaje.
en el caso de él es un evento que no tiene nada que ver con una radiación, la nieve, el espacio, sino con el hecho de haber roto un vínculo con la mujer que lo dejó y bueno, ahí aparece todavía como un misterio que ocurrió con ella. Aquí, en este caso, la desaparición del sentido, la vida después del sentido y la pérdida del viejo mundo viene representada por un desierto donde uno está viendo la película y puede sentir la misma sed y la tierra en la boca como la está viviendo el personaje en esa película a raíz de un trauma que por supuesto a esa altura uno no tiene claro cuál es el origen. Redención, locura y otra lucidez, elementos en común que aparecen con las otras películas que mencioné, tanto El Eternauta como 2001 y ahora París, Texas. El título ya lo dice casi todo. Uno cuando piensa en París y ahí aludía a la vida después del sentido, bueno, antes del sentido, ¿qué es? París, la ciudad de las grandes luminarias, de los teatros, la cuna del arte, y qué contraste mayor con París, Texas, un lugar perdido en medio del oeste americano con sequía, tierra y donde no hay nada. Claramente hay, como en el mundo devastado del Eternauta a raíz de la nieve y de la radiación sobre esta magnífica ciudad de Buenos Aires que hoy tiene otro color, todavía no ha pasado nada de eso, bueno, uno puede percibir la misma desolación que en el espacio de 2001 o en esa especie de paisaje desértico donde habitan al comienzo los gorilas o monos esos que aparecen enfrentándose entre ellos, y lo mismo ocurre en ese paisaje de devastación ambiental de Stoker de Tarkovsky del año 79. O sea, un hilo conductor entre el personaje tan actual de Darín caminando por las calles desoladas de un Buenos Aires donde la nieve, la radiación y unos extraños escarabajos han invadido la ciudad, la misma sensación que uno siente cuando ve a esos personajes de Odisea de el espacio 2001 del año 68 en medio de la nada, o los primates al comienzo de la película, o el Travis caminando por el seco desierto de Texas, y lo mismo vale para Stoker caminando y sobre esa zorra con el clan clan en medio de ese paisaje ruso devastado medioambientalmente. Premonitorio de un Chernobyl, por cierto. La vida en estado de intemperie, el miedo, la soledad, la redención, la locura y una nueva forma de lucidez. Bueno, y para ir cerrando, me gustaría agregar dos películas donde el evento
no viene dado como en el caso del Eternauta por el recurso a una invasión extraterrestre, la caída de nieve y de radiación, sino más bien por la ruptura de vínculos personales o una crisis de sentido de dos personajes a los cuales voy a aludir en un ratito. La primera de ellas es El cielo protector de 1990, un libro espectacular del escritor británico Paul Bowles, dirigida por Bernardo Bertolucci, un clásico, una película fantástica, un matrimonio ya maduro, Port y Kit, que viven en la muy urbana costa este de Estados Unidos, en Nueva York, y enfrentan una crisis personal y se van a hacer un largo viaje por el norte de África. Un contraste enorme, y ya en el comienzo de la película aparece una escena donde ellos están bajando un montón de baúles de ropa para iniciar ese viaje por un lugar tan misterioso y tan divergente con la experiencia anterior de ellos en Nueva York. Well, terra firma. El norte de África, un paisaje, un territorio donde habitan crudos y rudos beduinos que contrasta tanto con el de Nueva York en Estados Unidos. Quizás un oxímoron similar al del título de la película de Wim Wenders, París, Texas. París en Francia, súper civilizada y también con una cultura de refinamiento muy desarrollada, versus una ciudad desértica como París en Texas. Nada mejor y más adecuado para representar la sensación de intemperie, el cambio, la vida después del sentido entre un lugar y otro. E inclusive como en el Eternauta, con la diferente capacidad. Hay un elemento, una dimensión clave cuando se dispara un cambio de sentido de estas características, que es la plasticidad de los personajes, la capacidad de adaptarse a escenarios nuevos. Pues en esta película, en El cielo protector, uno ve cómo Port y Kit tienen diferentes capacidades. Uno sobrevive y el otro no. No voy a decir cuál de ellos para el que quiera mirarla y no lo he hecho todavía. Otro recurso que tiene que ver con la aparición de una suerte de humor raro, como el que uno ve en el Eternauta, más encarnado en el personaje de Carla Peterson. Bueno, en esta película, El cielo protector, hay una escena donde uno ve, al margen de la sensualidad y también mezcla de brutalidad que tiene una escena de Kit con un beduino que
no es que la salva en medio del desierto, sino que hasta se abusa de ella. Bueno, hay una escena que el beduino la está desnudando como si lo hiciera con una momia egipcia de la misma forma. Es una escena que mezcla y que tiene un condimento de humor raro que por ahí aparece en esas circunstancias donde hay pérdida de sentido, reconfiguración de todo. Vamos, Sara, toi. Sevdin mi? Y esa tabla flotando en medio del mar, en la nada, que es lo único que por ahí uno tiene para agarrarse cuando no tiene nada a mano, y no solo desaparecieron las cosas, sino algo peor aún, que es el sentido, la forma de pensar. Uno no sabe qué hacer, cómo interpretar todo lo nuevo que está viendo. Como ese cartel que ponían los conquistadores portugueses cuando se adentraban en Brasil, que decía "Hic sunt leones", de aquí en adelante los leones, que era una forma de advertir de no saber qué había más allá del cartel. No solo cosas diferentes, sino la necesidad de interpretar qué está viendo uno con una cabeza que por ahí uno tiene adaptado al mundo de París en Francia, cuando uno tiene que atravesar París en Texas. Miedo, dignidad y alianzas frágiles. ¿Qué mejor representación de una alianza frágil que esta que se da entre Port y Kit en El cielo protector de Bertolucci? La última a la que voy a aludir en este video es Sabiduría Garantizada de Doris Dorry del año 99. Voy a dejar otra para un video aparte, que es Dead Man, el William Blake representado por Johnny Depp, una película genial de Jim Jarmusch, pero esa la voy a dejar para un video aparte. Al igual que en El cielo protector, en Sabiduría Garantizada también aparece la crisis personal de dos hermanos, de un vínculo, uno de ellos que se acaba de divorciar de su mujer. Lo deja su mujer, quizás el mismo recurso que utiliza Wenders en París, Texas del año 84. El otro de ellos, con una conexión espiritual y una práctica habitual del Zazen en Alemania, él termina organizando un viaje de perfil espiritual al cual termina tentando a su hermano escéptico que se dedicaba a los negocios en Alemania, pero con una profunda crisis personal por el abandono de su mujer y el quiebre y la ruptura de su familia. Crisis de sentido, la vida después del sentido, el miedo y la necesidad de enfrentar un nuevo mundo donde uno ve también cómo aparecen
reacciones diferentes en el caso de los dos hermanos, tanto a nivel de plasticidad y también ese recurso como el que mencionaba recién del Eternauta al humor raro. To telephone, yes. Telephone. Telephone. Telephone, yeah. Sa Bahn. 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 Also Bahn. Nein. Das finde ich nicht. Y si tengo que pensar en una escena emblemática como la que destaqué de Stoker con la zorra y los dos personajes y el clan que hace la zorra con la vía del tren, bueno, es el final de esta sabiduría garantizada genial que es la representación de dos hermanos provenientes de Alemania que pierden sus tarjetas de crédito en una época donde no estaba toda esta ola de los bancos virtuales, no tienen acceso al dinero de sus bancos y quedan en una carpa en medio de una ciudad súper civilizada como Tokio y donde no hay respuestas de ningún tipo. Y si uno se pregunta cómo será la vida de ellos a partir de mañana, no hay respuestas de ninguna clase. Es como que la búsqueda de ellos no tiene que ver como en Stoker con buscar un lugar sagrado donde uno puede concretar sus deseos, cosas de ese tipo, sino directamente el planteo de la película es un planteo muy de carácter oriental y zen, que es buscar la nada, quedar en medio de la nada sin ningún tipo de respuestas, de rumbo, ni de intuición respecto a cómo será el futuro. Wie spät ist eigentlich jetzt? Kurz vor 7. Kurz vor 7. Jetzt machen die gerade die Sutras, ne? Im Kloster. Du hast einen Text doch dabei, oder? Wollen wir es machen, Herzutra? Ja, lass es doch machen. Onkai kudo ishai kuyaku shari shiki 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 soku se ku soku se shiki so yo shiki yaku no se Esos momentos cuando no hay relato, deseo de control, ni búsqueda, ni promesa de sentido. Solo les queda a ellos estar. Ese final se trata de eso, de ellos estando en Tokio. No hay ningún otro mensaje ni respuesta en la película. Solo sensación de estar. Si tengo que elegir una ilustración para representar este final, es esa puerta sin muro en medio de la nada de una película espectacular que también voy a por ahí a incluir en este video de Dead Man, que es una de Kim Kuduk, donde aparece un personaje cruzando una puerta que no tiene muro alrededor. Es habitar, estar en medio del vacío. Ese es el gran mensaje de la película y el final de Sabiduría Garantizada,
una genialidad de la directora alemana Doris Dorry. Para cerrar, ¿qué me pareció El Eternauta? Bueno, si me disparó, me hizo evocar estos grandes clásicos que acabo de citar y los que incluiré en el próximo video, el resultado ya está a la vista. La tengo que calificar a partir de eso. Para mí representó eso, traer a colación estos grandes clásicos. Un evento extraño que dispara toda una cantidad de conductas y revalorización tanto de cosas que uno tiene alrededor, como hay veces de capacidades o habilidades que uno tiene guardadas, archivadas en el arcón de los recuerdos. Y bueno, la vida después del sentido, como en cualquiera de estas películas. El evento, cada uno de origen diferente, pero por ahí las reacciones, muchas de ellas en común. Así que un aplauso y la verdad, un premio Vaquero para Estañaro, que realmente abordó una muy buena temática y por ahí haciéndolo con un recurso donde el cine argentino estaba virgen. Así que un 10 total. Genial. John Boyd probando suerte en New York. La mano justiciera de John Wayne matando a Liberty Balance. Clint Eastwood, Eli Wallach y Lee Van Cleef sacándose los ojos por un baúl de oro. El duelo inolvidable entre Henry Fonda y Charles Bronson. O simplemente el pantalón que usa a diario todo el mundo. No, ¿cómo no es esa vaquera? ¿Se sigue usando vaquero? Sí, ¿no? No sé. Vos sos el que sabes. Sí, vaquero. Vaquero, un podcast de política.